Impacto. La voz de Dios. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio, ¿verdad?, que me da de poder compartir la palabra del Señor. Y también, ¿verdad?, espero que sea de bendición, así como lo ha sido para mi vida la palabra del Señor. Este móvil no sé quién es, lo voy a poner por aquí. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control, ¿verdad?, de esto, porque no quiero ser yo. Dios me libre si soy yo. Amén. Señor Jesús, que estás en gloria, te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias por permitirme estar una vez más delante de tu presencia, Señor, y poder darme el privilegio, Señor, de llevar tu palabra, Señor Jesús. Padre Santo, anula todo pensamiento, todo sentimiento, Señor Jesús, y sé tú hablando, Señor, por medio de mi boca, Señor Jesús, y que esta palabra sea de bendición, Señor Jesús, a tu iglesia, Señor amado. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de mí, Señor amado, que me fortalezca, Espíritu Santo, y que esta palabra, Señor amado, pues la podamos poner en práctica, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Amén y amén. Amén. Esta tarde he puesto por tema ¿qué nos hace grande? Amén. ¿Qué nos hace grandes? Vamos a ir a Mateo 18, del 1 al 5. Lo pueden buscar en sus Biblias, en su móvil, yo lo tengo en mi móvil. Y cuando lo tengan me dicen un amén. Mateo 18, 1 al 5. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Así de que vamos a ir a hablar un poco, ¿verdad?, qué es lo que nos hace grande. En este capítulo nos habla más que todo de las características personales que debemos de tener los hijos de Dios. Características personales. Está relacionado básicamente a nuestro carácter. Porque cuando nosotros vemos empezamos a leer, ¿no? Dice, los discípulos, ¿no?, le estaban preguntando quién era el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que pueda pensar en los discípulos, podemos pensar que no eran personas que sentían como ese tipo de, podría llamarlo un tipo de celo, porque si nosotros leemos evangelios es como que también habían ciertos discípulos con una cercanía muy especial a Jesús, ¿no? Entonces, como por ejemplo cuando la transfiguración, ¿verdad?, que estaba Pedro y estaban dos más, habían 3 discípulos. Entonces, ¿y los otros qué? ¿Qué onda con ellos? Entonces, me imagino que algunos de ellos discutían, ¿no?, que quién era el mayor en los reinos de los cielos. Ellos se pensaban que era cualquiera de los que estaban más cerca de Jesús. Amén. Entonces, pero Jesús, sabiendo, ¿verdad?, porque él conocía lo que realmente ellos estaban hablando, porque si nos vamos más a Marcos, nos vamos a ir un poquito a Marcos 9:33. Vamos a ir un poquito más adelante. Allí Jesús les aclara un poquito de dónde radica la grandeza, ¿no?, de un cristiano. Amén. 9:33, por aquí lo tenemos. Dice:
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Les dice. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el número 1. Amén. ¿A cuánto nos gusta ser el número 1? Amén. Entonces, él se sentó, y aquí es donde Jesús les explica, les habla más claro de dónde radica la grandeza de un hijo de Dios. Amén. Y dice, entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Entonces, y dice, y tomando a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Allí ven. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los hijos de Dios, en primer lugar, somos para servir, ¿no? O sea, no es que vamos a ser los que somos servidos, nosotros venimos a servir, porque también en otra ocasión, hablando de esto también, porque los discípulos también, ¿no?, se valieron de la confiancita que tenía su madre, me imagino, y van y le dicen a su madre, y le dice, una intercede por sus hijos, y le dice: anda, tú, le dijo Jesús, pues, que sea mi hijo, mis hijos, uno que se siente a la derecha y otro a la izquierda de ti, le dice, ¿no? Entonces, es un poco como ir a buscar algo que yo sé que quizás no lo entendían. Jesús lo sabía, que quizás no entendían, porque Jesús sabía quién era el que iba a la diestra del Padre, ¿no? Pero Jesús en ningún momento le dijo: oye, tú, me pertenece a mí, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús simplemente tomó un niño y les enseñó de dónde radicaba la grandeza de un hijo de Dios. No ese es el que está cerca del líder, el que está cerca del pastor, el que le comenta todo al pastor, el que quiere ganar méritos con el líder, con el pastor. No, ese no es. Lo siento, pero no es eso. La grandeza de un hijo de Dios es volverse como un niño. Amén. Y cualquiera dirá cuáles son, ¿por qué como un niño? ¿Por qué como un niño? No, porque nosotros vemos a los niños, ¿verdad?, con un alma transparente, pura, con una inocencia. Ellos se creen todo. Amén. Los niños, por eso Jesús dijo: porque de tales es el reino de los cielos. En cierta ocasión a Jesús se le acercaban niños para bendecirlo, y algunos impedían que los niños llegaran a él, y les dijo Jesús: no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así de que para que seamos grandes y podamos entrar a los reinos de los cielos, tenemos que volvernos y hacernos como un niño. Como decía yo, que esto está relacionado con nuestro carácter, la humildad, la sencillez, amén, la capacidad de perdonar y no poner tropiezo a nadie. A un niño no te va a poner tropiezo, ¿verdad? Un niño te perdona con facilidad, y es muy fácil de herir también, porque recuerda, la mayoría de los problemas radica, y mucho desde la niñez, el rechazo, el desprecio, no eres bueno para esto, para lo otro, ¿verdad? Entonces, también, si lo vemos de los dos lados, también se suelen herir con facilidad los niños. Entonces, pero Jesús quiere que nosotros, sus hijos, seamos como un niño, ¿verdad? No niños caprichosos, porque también dice que también habla de niños, Pablo habla de los niños espirituales. No, Dios no está buscando eso. Él quiere que nos volvamos como un alma pura, transparente, limpia, como la de un niño. Amén. Que seamos capaces de perdonar y pedir perdón cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que hemos fallado, que hemos herido a alguien, que hemos lastimado, ¿verdad? Que seamos capaces de pedir perdón
a quienes hemos ofendido y también para tener la capacidad de poder perdonar. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Yo no puedo fingir que he perdonado, que he pedido perdón. Tiene que haber algo en mí que pudo haber trabajado muy dentro de mí. Porque fingir se puede, pero tu actitud habla mucho de nosotros. Amén. Nuestra forma de ser habla mucho de nosotros. Y Jesús habla de manera sencilla y clara, porque discutían entre ellos. Quizás entre ellos había entrado el celo, la envidia, ¿verdad? Quizás porque algunos tenían más cercanía con Jesús, más confianza con Él. Y ahora en día pasa lo mismo. Si tú te relacionas más con el Espíritu Santo, si tú tienes más relación con el Espíritu Santo, algo va a haber en contra de ti. Amén. Es una lucha que tenemos nosotros cuando nosotros entramos más y más a la presencia del Espíritu Santo. Tenemos luchas espirituales, sufrimos con ciertas circunstancias en nuestra vida, pero Jesús quiere que nosotros continuemos y avancemos, porque si continuamos también más abajo, en el capítulo 8 de Mateo, habla también de que hay de aquel, ¿verdad?, que haga caer a alguno de mis pequeñitos. En el capítulo 18, perdón. Siempre dice el que haga caer a estos pequeñitos. ¿Por qué? Porque para Jesús, sus hijos, los que realmente buscamos la presencia de Dios, los que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, para Él somos eso, ¿verdad? Somos tan pequeñitos, somos tan especiales para Él. No pequeñitos con menosprecio, porque dice que hay de aquel. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí. Que creen en mí. Porque sabemos, hablaba yo antes, que la característica de un niño es que dice que todo se lo cree. Usted, ¿por qué la edad de los niños es más precisa para enseñarles? 2 añitos. El niño es como una esponja. Entonces dice, y Dios quiere que nosotros seamos como esos niños, que creamos en Él con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, que nosotros podamos confiar totalmente en el Señor. Y por eso dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, dice, porque mejor fuera que se colgase del cuello con una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Es fuerte. La verdad es que es muy fuerte hacer tropezar a un cristiano. Porque más adelante, si seguimos leyendo el 18, que se los dejo para que lo vean en su casa, hay probabilidades de que sí caigan muchos, y han caído muchos, por los tropiezos, ¿verdad? Porque hay gente que es muy sensible a la crítica, a lo falso, y caen, se van de cabeza, porque quizás no estaban preparados para las críticas. Dios estaba trabajando con ellos, y más de alguno de nosotros él le fue de tropiezo. Amén. Por eso Dios quiere que nosotros nos volvamos con un alma pura, transparente, limpia, porque eso es lo que nos va a hacer grande. Número 1, en el reino de los cielos, no aquí. No la posición, no la etiqueta, no el pastorado, no el liderazgo, no al supervisor, ministro, no. Eso no. Esos son cargos que se obtienen. Pero lo que te hace grande y único, y el que te va a hacer llegar y gozar en aquel día en las bodas del Cordero, y el que te va a arrebatar, es la grandeza de tu alma.